Muy buenos días, hoy es sábado día 17 de octubre y estamos a las 8 de la mañana en Massamagrell. Por favor, preséntate para todos nuestros amigos. Buenos días, soy Paco Gómez, soy el alcalde de Massamagrell. Paco, es un honor para todos los representantes de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial y por supuesto para la Peña Ciclista que la administración se implique en acciones en donde el tejido social pues está vivo. ¿Qué es lo que tienes que decir como alcalde? Pues nada, lo primero es daros la bienvenida una vez más a Massamagrell en la celebración de un acto de la Asociación del Camino del Santo Grial, que es el auténtico eje vertebrador, que es el que está moviendo todo esto. Y nada, desde el Ayuntamiento simplemente es daros el apoyo para la celebración de lo que vais a hacer hoy. La primera peregrinación Massamagrell-Alventosa, Catedral de Valencia. Bueno, yo quiero decirte que con este acto vamos a unir dos poblaciones muy importantes para el camino, que es Alventosa y Massamagrell. Significa que para el año jubilar vamos a tener dos trayectos que el camino va a apoyar como puntos focales del año jubilar. Uno es Massamagrell, porque sabemos que hay gente que le gusta andar y sabemos que hay gente que necesita de alguna manera algún tipo de motivación. Y entonces vamos a proponer desde la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial que a lo largo del año jubilar se hagan peregrinaciones desde Massamagrell, que la gente sea capaz de venir en metro, pasar una mañana en Massamagrell haciendo cosas y se plantee llegar a Valencia andando. Entonces quería darte la enhorabuena precisamente por esto, por esa vertebración tuya de municipio y decirte que en Alventosa haremos lo mismo, salvo que la credencial de peregrino pues merecerá una especie de diploma como lo hacen así en Galicia, que tras recorrer 100 kilómetros andando lo tienen. Así es que quiero decirte que esta peregrinación ciclista está uniendo sinergias muy importantes que dejarán una semilla de futuro. De esto igual hablan tus nietos. La peregrinación va a suponer también un poco volver a situar a Massamagrell otra vez en el eje, en el punto de partida de esta ruta. 550 kilómetros de ruta es evidente que en un día no se pueden hacer, que tienen que hacer escalas, que tienen que parar en los pueblos, que la idea es eso, vertebrar todo este recorrido y que la gente venga y conozca Massamagrell. Como dices tú, Massamagrell está al lado de Valencia, no supone un esfuerzo muy grande el hacer el último trayecto, porque Massamagrell es inicio del último día, de la última etapa, y eso es lo que buscamos un poco, que la gente venga, conozca Massamagrell, conozca a su gente, su gastronomía, su comercio, y con eso dinamizamos todo un poco. Pues muy bien, desde aquí decirte que cuenta con la Asociación Cultural Camino del Santo Grial para efectivamente dinamizar Massamagrell y hacer que la gente venga y conozca este maravilloso municipio. Y vosotros que contéis con Massamagrell en cada una de las acciones que hagáis. Pues muchísimas gracias. A vosotros.